Muy bien, chicos, bienvenidos. Listo, muchachos. Listo, profe. Entonces, muchachos, vamos a ver hoy la revisión sobre neuroanatomía grande, como ya les había dicho, desde un libro que se llama así, es lo más sencillo que ustedes se puedan imaginar, pero la idea es que se acuerden de todo, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hablar es de esta estructura, que es a lo que le llamamos encéfalo, ¿cierto? Que es la estructura que está en la bóveda craneana. Entonces, básicamente el encéfalo, espérenme un segundito, activo acá. Recordemos que el encéfalo grande va a estar compuesto de tres estructuras grandes que va a ser el cerebro, ¿cierto? El cerebelo y el tronco encefálico. Esas tres estructuras son las que van a formar como tal el encéfalo. Y ya vamos a ver también que el tronco encefálico tiene una división grande que va a ser el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, ¿sí? Y que como tal aquí cuando hablamos de cerebro, digamos que embriológicamente lo podemos dividir en telencéfalo y en el prosencéfalo, digo, en el telencéfalo y en el diencéfalo, que es esa estructura que estamos viendo acá, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a empezar a abordar desde la neuroanatomía es como esa formación grande del sistema nervioso central, que de pronto es algo que nos ayuda mucho para entender un poquito mejor cómo se forma el sistema nervioso, y son preguntas que de pronto uno le puede salir en cualquier parcial o en un examen de residencia. Entonces, nosotros sabemos que generalmente el sistema nervioso central se va a formar a partir de la tercera semana, después de que esa notocorda forma el disco trilaminar, y que vamos a tener un endodermo, un ectodermo y un mesodermo, después ese ectodermo va a terminar generándome el neuroectodermo y de ahí el sistema nervioso como tal, ¿cierto? Entonces resulta que imagínense que va a ser en un principio como una especie de disco, algo plano, y ese disco, ese algo plano se empieza a plegar. Eso se pliega hasta que forma una especie de tubo, ¿sí? El tubo neural. Ese tubo neural va a tener un cierre que siempre es de cefálico a caudal o de anterior hacia posterior. Entonces, generalmente cuando hablamos de eso, uno encuentra en la literatura dos versiones. Una versión dice que el neuroporo cefálico se cierra en el día 21. Entonces, aquí va el primer dato importante que deben tener. Neuroporo cefálico se cierra en el día 21, neuroporo caudal en el día 24. Hay otras teorías que lo que dicen es, no, venga, no es así. El neuroporo cefálico anterior se cierra en el día 24 y el neuroporo caudal se cierra en el día 27. Esa segunda que les acabo de decir es la más aceptada, sino que igual le digo las dos para que igual lo tengan en cuenta. Pero entonces eso es lo primero. En esa migración neuroblástica, en esa migración de glía radial y de como tal neuronas también, que vamos a ver los defectos del tubo neural. Entonces, generalmente en esa tercera semana, cuando hay esa migración, lo primero que se cierra es el neuroporo cefálico, ¿cierto? Y de último, el neuroporo caudal. Si esa mujer si tiene un defecto de ácido fólico, si tiene un defecto en la producción del ADN, de las pirimidinas, un defecto en la migración neuroblástica, es en ese momento en el que se va a producir esas enfermedades que nosotros generalmente vemos de los defectos del tubo del cierre neural. Y por eso es que también nos explica de pronto por qué es más común uno ver un mielomeningocele, un meningocele a nivel más como lumbar, a nivel más dorsal, a ver de pronto una meranencefalia, una prosencefalia. De pronto es más común lo primero, porque es donde, por decirlo así, esa migración neuronal no alcanza a llegar porque falta ácido fólico, porque la mamá de pronto no ha sido juiciosa, y es más común que por eso se genere eso. Después de que hay ese cierre, ese tubo neural ya caudal y cefálico, vamos a ver que se van a generar una especie de algo que se llaman vesículas primarias. De las vesículas primarias son estas que estamos viendo aquí en esta imagen. Las tres vesículas primarias que vamos a encontrar son estas: el telencéfalo, el diencéfalo y el rombencéfalo. Esas tres son las vesículas primarias. Ya después esas vesículas primarias van a generar unas vesículas secundarias. Entonces en esta imagen podemos ver muy bien eso. Tenemos el tubo neural, las vesículas primarias que ya nombré y las vesículas secundarias. Entonces del prosencéfalo van a salir esto: el telencéfalo, que corresponde a los hemisferios cerebrales, y el diencéfalo, que es la estructura en la que va a estar como tal cuando hablamos del tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, ¿cierto? La pineal, el epitálamo. Entonces, son estructuras que van a estar aquí en el diencéfalo. Esas son vesículas secundarias. Del mesencéfalo, él sigue siendo mesencéfalo, y el rombencéfalo vamos a generar como tal, como vesículas secundarias, el metencéfalo y el mielencéfalo. Y aquí pues vamos a ver cómo, que genera como tal esas vesículas secundarias, que ya son las estructuras más maduras con las que ya vamos a nacer, ¿cierto?
Entonces, en un primer momento, así lo grande que uno puede tener en relación con neuroembriología sería esto, es lo más básico que deberíamos tener en cuenta. Entonces, recordar que primero somos un disco, un plano, un disco. Después nos plegamos, ¿cierto? Hay una migración neuroblástica que genera esa cresta, que después genera un tubo, vesículas primarias, secundarias y ya la maduración, ¿cierto? Entonces, este es el estudio, el sistema nervioso central, ¿sí? Se conforma el cerebro, cerebelo, protuberancia y la médula espinal, que no nos debemos olvidar tampoco de ella, ¿cierto? De la médula espinal, recordemos, pues, tenemos los segmentos espinales, y unas vértebras que generalmente acompañan ese segmento. Entonces, de esta imagen, ¿qué es lo que tendríamos que tener muy en cuenta? Que generalmente la raíz de C1, el primer segmento cervical, va a salir superior a la vértebra C1, ¿sí? Y como son 8 segmentos cervicales, significa que por cada vértebra cervical que hay, el segmento medular correspondiente está por encima de la vértebra correspondiente, ¿sí? O sea, que si vamos a encontrar las raíces de C4, vamos a mirar es por encima de la raíz de C4. Y esto se va inclusive hasta C7, ¿sí? La raíz de C7 está por encima de la vértebra C7. Pero ya cuando llegamos a T1, la raíz que va a estar por encima de T1 va a ser C8. Ya de ahí para abajo, lo correspondiente cambia. Ya se vuelve no por la vértebra, el lado superior de la vértebra, sino que la raíz va por debajo de la vértebra. Entonces, por ejemplo, vemos aquí T4 va por debajo de la vértebra T4. T6 va por debajo de la vértebra T6. Y así sucesivamente. Hasta que llegamos aquí, que es el cono medular. El cono medular generalmente en un adulto está a nivel de L1, L2, T2 inclusive. En un niño es más común encontrarlo a nivel de L3, ¿sí? Eso significa que tenemos que mirar de pronto, eso sirve para saber cuáles son los accesos seguros cuando se hace una punción lumbar o un bloqueo peridural, que es algo que de pronto ustedes van a escuchar en esa revisión. Entonces deben tener muy en cuenta que si la médula llega hasta acá, no podemos hacer punciones a nivel de T12 ni nada de eso. Las punciones generalmente se hacen a nivel de L3, L4 o L4, L5. Uno halla la vértebra L4 con la prominencia que serían las crestas ilíacas estamos a nivel del E4, y ahí miramos si vamos a L3, L4, hacemos la punción que sería un lugar seguro, o por la parte de abajo, entonces tener en cuenta esa situación también. Entonces, por arriba se va a continuar con lo que es el tronco encefálico, hacia abajo termina en el filum terminal, ¿cierto? Y al nivel lateral, la médula se ancla, o como tal, las meninges de la médula se anclan gracias a los ligamentos dentados. Eso es lo otro importante que vamos a ver por ahora. Aquí estamos viendo una imagen grande sobre las meninges. Recordemos las meninges, el espacio que hay desde la piel, desde el momento en que usted hace una incisión en la piel, pasa por el tejido celular subcutáneo, llega a la fascia, los músculos, hasta que llega inclusive a la pía madre. Entonces es algo que ustedes deben tener muy en cuenta. Recordemos que generalmente la dura madre está más compuesta, más que todo compuesto de un tejido fibrótico, un colágeno más de tipo fibrótico. Cuando vemos las aracnoides, que por su nombre de relación con las telarañas es que le pusieron el nombre, y que eso está entre la duramada y la pía madre. Las aracnoides tenemos que recordar que es una estructura realmente compleja si uno se pone a estudiarla más a fondo, porque la aracnoides es donde se van a formar las granulaciones aracnoideas, y las granulaciones aracnoideas hay células especializadas que van a llevar ese líquido cefalorraquídeo que está en el espacio subaracnoideo hacia el seno longitudinal superior. Por lo tanto, es una estructura súper importante y que muchas veces determina en algunos pacientes lo que es la hidrocefalia, ¿sí? Entonces ya eso lo veremos más adelante. Recordar también de la aracnoides que hay células especializadas en la aracnoides como tal, y esas células se encargan pues como tal de mantener esa hemostasia a nivel del espacio subaracnoideo. Además de que los meningiomas, cuando vemos los tumores de los tumores cerebrales, vamos a ver que los meningiomas se producen en esta capa de las meninges, en las aracnoides, en las células aracnoideas. Y ya por último la pía madre, que es la que va a estar como más unido al parénquima cerebral. Entonces simplemente recordar que esas meninges cubren todo el sistema nervioso central. Entonces, en esta imagen estamos viendo ya como tal lo que es el encéfalo, ¿cierto? Entonces vemos la corteza cerebral como tal, vemos el diencéfalo aquí con el cuerpo calloso. Entonces recordar las partes del cuerpo calloso. En el cuerpo calloso, que es una estructura comisural, por así decirlo, o sea, comunica los dos hemisferios cerebrales, que es la más importante. En ese cuerpo calloso vamos a ver que hay un pico del cuerpo calloso, una rodilla, un cuerpo y un esplenio del cuerpo calloso.
¿sí? Son como las partes que lo van a conformar. Vamos a tener también aquí el fornix, esa F que ven aquí. El fornix es una estructura muy importante porque hace parte del sistema límbico y está también en relación con las vías de la memoria. Aquí encontramos el cuarto ventrículo. En las paredes del cuarto ventrículo, ustedes siempre van a pensar que lo que hay en las paredes del cuarto ventrículo va a ser el tálamo. Entonces aquí encontramos tercer ventrículo. Digo, yo dije cuarto ventrículo, qué pena. Las paredes del tercer ventrículo vamos a encontrar el tálamo. Entonces aquí estamos viendo en la pared el tálamo, en esta parte estaría el hipotálamo, aquí estaría la región subtalámica, donde está el núcleo subtalámico, que está en relación con el Parkinson, o sea, o que se puede intervenir en pacientes a los que se les hace neurocirugía en el Parkinson, se incide en el núcleo subtalámico. Y vamos a tener aquí el epitálamo, donde vamos a encontrar principalmente la glándula pineal y la vénula, ¿cierto? Ya si bajamos por este ventrículo, vamos a encontrar el acueducto cerebral o el acueducto de Silvio para llegar al cuarto ventrículo, donde vamos a encontrar unos forámenes, los forámenes de Luschka y los forámenes de Magendie, que uno también los desconoce como forámenes laterales y mediales, forámenes cerebrales laterales y mediales. La única forma para que no se confunda en caso de que alguien les preguntara, ustedes van a saber que los forámenes de Luschka son los que son laterales, esos son los de Luschka laterales, los que son con L. Y los que son Magendie, o sea, mediales, ahí ya conocemos cuál es cuál, ¿sí? Con eso ustedes saben cuál es cuál. Entonces, después de que tenemos ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, los forámenes de Luschka y Magendie, vamos a llegar como tal el espacio subaracnoideo. Y en ese espacio subaracnoideo van a recordar que hay algo que se llaman cisternas, que son como lagos, que son como ubicaciones del sistema nervioso central donde hay una gran cantidad donde se acumula más líquido cefalorraquídeo, como en esta que estamos viendo acá. Acá esto se llama la cisterna magna, ¿sí? Hay una cisterna peripontina, una cisterna interpeduncular, ¿sí? Que eso ya depende de la localización en la que nos encontremos dentro del sistema nervioso central. Pero recordar cuál es el concepto de la cisterna, ¿cierto? Sigamos por aquí. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver así grande van a ser los surcos cerebrales, entonces recordar, se los voy a correr un poquito acá. Entonces vamos a encontrar primero a nivel frontal, bueno, primero vamos a ver qué delimita grande el cerebro. Vamos a encontrar que aquí, esta estructura que estamos viendo acá se llama la cisura lateral o cisura de Silvio, ¿sí? Que es la que va a dividir los hemisferios temporal con el hemisferio frontal y también parte del parietal, ¿cierto? Entonces, la cisura de Silvio, cisura lateral. Después vamos a tener la otra que llama la cisura central o el surco de Rolando, ¿sí? Va a ser la cisura central y esta generalmente es continua, es una que no, generalmente no se parte, sino que la pueden encontrar fácilmente. Y esta me sirve para dividir principalmente entre frontal y parietal, ¿cierto? Y ya los surcos, las divisiones de los surcos es lo que me va a generar los giros. Entonces, a nivel frontal vamos a encontrar este primer giro que está anterior al surco central, que va a ser el giro precentral. Entonces, recordemos que el giro precentral va a ser la corteza motora primaria, ¿sí? La número 4 de Brodmann, que ahorita la vamos a repasar un poquito. Después vamos a encontrar F1, F2 y F3, que corresponden a los giros frontal superior, frontal medio y frontal inferior, que están divididos por el surco frontal superior y el surco frontal inferior, ¿sí? Entonces, aquí ya tenemos 4 giros a nivel frontal, digamos que dorsolateral del lobo frontal. Encontramos el giro precentral, giro frontal superior, giro frontal medio e inferior. Ya después, más a nivel ventromedial, por decirlo así, vamos a encontrar otros 3 con el frontal y como estamos en la zona orbicular, entonces allá se van a llamar giro orbitofrontal lateral, orbitofrontal medial, ¿sí? También encontramos 2 más, orbitofrontal lateral, orbitofrontal medial. Y hay otro que va a ser el giro más medial de todo el lobo frontal que está en relación con los tractos olfatorios, ¿sí? Eso se llama el giro recto y lo vamos a ver un poquito mejor ahorita. Entonces ya tenemos los giros como tal del lobo frontal. Presental F1, F2, F3 y por debajo orbitofrontal lateral, medial y el giro al recto. ¿Listo? Después vamos a ver un poquito lo que es aquí el lobo temporal. Entonces, en el lobo temporal, de la misma manera que aquí, vamos a ver T1, T2, T3, giro temporal superior, medio e inferior, divididos por el surco temporal superior y el surco temporal inferior. Ya por la parte más inferior, por decirlo así, esos giros del lobo temporal se continúan con giros que vienen del lobo occipital, ¿sí? Por lo tanto, se van a llamar giro occipitotemporal lateral, giro occipitotemporal medial y por último, el giro lingual.
Ese giro lingual más medial que ahorita vamos a ver un poquito mejor se continúa como giro parahipocampal. Y ese giro parahipocampal termina formando una cuña a la cual se le llama el uncus. El uncus va a estar muy relacionado con lo que es la olfacción, el sistema límbico y la memoria. Listo. Eso lo vamos a ver un poquito ahorita. Vamos a tener también aquí a nivel del lobo parietal, vamos a tener P1 y P2, ¿sí? P1 y P2 divididos por el surco interparietal. Y además de eso vamos a tener este giro, que es el giro supramarginal, que también es importante porque tiene relación con una fascia sensitiva, ¿cierto? Recordemos también que este F3, se me olvidó decirles, el giro frontal inferior va a tener una división, ¿cierto? Se va a ir en giro opercular, orbital y triangular, ¿sí? Entonces va a ser este el opercular, este va a ser el triangular y aquí va a ser el orbital, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante esto? Que en estas regiones donde vamos a encontrar también el área de Broca, 44-45 de Brodmann, que ahorita la vamos a ver un poquito mejor. Entonces, en esta imagen vamos a ver más o menos los nombres, frontal superior, medio e inferior, ¿cierto? Vamos a encontrar como tal los giros del temporal, ¿sí? Superior, medio, inferior, fácil, acá lo diríamos como F1, F2, F3, T1, T2, T3, aquí la división que les dije ahorita, y pues aquí encontraremos el surco precentral, el poscentral, que me olvidó decirles, el poscentral hace parte del parietal y es el área somatoestésica primaria, también importante, 1, 2 y 3 de Brodmann, ¿cierto? Que la vamos a ver ahorita. Y vamos a tener aquí están trocados, ¿no? El giro parietal es superior y este es el inferior. Ahí es un error simplemente la división. Ese es el lado más medial, el lado mesial del hemisferio. Entonces, en este lado medial o mesial, vamos a encontrar como tal este que ya lo nombramos ahorita, ¿cierto? El cuerpo calloso, que es una comisura muy grande. Después, por encima de ese cuerpo calloso, vamos a encontrar la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Tiene que ver con las emociones también, con el sistema límbico, la circunvolución del cíngulo. Después vamos a encontrar este, que es el lóbulo paracentral, que está en relación también con el lobo frontal y pues parte del parietal, porque aquí ustedes ven que termina la cisura central, ¿cierto? Entonces aquí se forma parte de los dos. Y por último, este lobo occipital, en el lobo occipital como tal no hay giros que sean estandarizados, por así decirlo. No es tan común que uno encuentre eso y realmente, generalmente lo dividen los neuroanatomistas como en la precuña y en la cuña, y que en esta parte de la cuña es donde vamos a encontrar más que todo el área visual primaria, ¿sí? 17 y 18 de Brodmann que vamos a ver ahorita. En esta imagen, pues ya les voy a mostrar mejor en esta. Esta es una imagen inferior del temporal. Esta es la parte frontal y esta es la parte occipital. Entonces vemos que de occipital hacia temporal encontramos el giro occipitotemporal lateral, el giro occipitotemporal medial, y aquí encontramos el lingual, que se comunica, que sigue con el parahipocampal para lo último terminar en el uncus, ¿sí? Y pues aquí encontramos las circunvoluciones orbitarias que ya les había dicho, órbito frontal lateral, medial y el giro recto, que que está en relación con el bulbo olfatorio, como ya les dije. Entonces, básicamente ese sería como un recuerdo grande de lo que es las cortezas. Esto me lo paso un poquito. Vamos a hablar un poquito de lo que es las áreas de Brodmann. Las áreas de Brodmann resulta que antes era prácticamente indispensable sabérselas, sin embargo con el paso de los años se volvió, entró en ambigüedad, hoy en día no es que se usen tan común, sin embargo es bueno que lo sepamos, en algún momento algún médico, neurocirujano, neurólogo nos lo puede preguntar o puede que igual se usen en las charlas académicas, entonces igual es bueno recordarlo y que hay una manera muy fácil realmente de aprendérselas. Lo primero es que ustedes aprenden del 1 al 8, ¿sí? Les voy a enseñar simplemente las funcionales, las importantes, del 1 al 8. Entonces uno empieza, 1, 2, 3 es el área somatoestésica primaria, 4 es el área motora primaria, y después del 4 vamos de 2 en 2. Entonces la parte más anterior, por decirlo así, o sea, la parte 6, el área 6 de Brodmann, sería el área premotora, y por último, la 8 tiene que ver con el campo visual frontal, o sea, aquí salen los estímulos para hacer los movimientos acáicos, ¿sí? Entonces vamos a tener del 1 al 8, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 6 y 8. Ya después nos vamos a ir desde el 39 hasta el 45. ¿Qué significa eso? Entonces empecemos mostrando aquí el área 39-40. Esta área, ¿quién me pueden responder por el chat? Yo estoy pendiente. Esta área 39-40 correspondería a qué área cuando nosotros la llamamos con el epónimo. ¿Cuál sería esta área? 39-40, ¿cuál sería? Yo estoy pendiente del chat para que... ¿Cómo? Dime. Esa no es la de Wernicke.
El área de Wernicke, exacto. Entonces, 39-40 vamos a encontrar el área de Wernicke. 41-42 se van a dar cuenta que está en el giro temporal superior, entonces hace parte de la audición. Entonces, 41-42 es el área auditiva primaria. Entonces, 39-40, 41-42, vamos a ver 43, que está arribita, ¿sí? Que hace parte ya del parietal, estaríamos hablando acá, y que es un área también, hace parte de este giro. Pues vamos a ver aquí el área 43, que es el área gustativa, ¿cierto? Entonces ya tenemos área auditiva primaria, área gustativa, 41, 42, 43. Vamos a buscar cuál es 44, 45. ¿Quién me dice cómo se llama esta área? La área 44, 45. Área de Broca. Exacto, área de Broca. Entonces ya tenemos 39, 40, 44, 45, área de Broca. Y listo. Con que ustedes se sepan esos numeritos y esas asociaciones, ya eso es lo importante que tienen que saber de las áreas de Brodmann. Ya la última sería la 17 y 18, que estas ya son como las áreas auditivas primarias, que es la que nos falta, el área visual primaria, disculpen, que es como la que faltaría, ¿cierto? Pero de resto, esos son como las más importantes que uno tiene que saber. De pronto también el UNCUS, que es muy nombrada, es el área 34, ¿sí? Sería como la otra de pronto de tener en cuenta. Entonces, nosotros siempre tenemos el pensamiento de esto, que es el homúnculo, por eso es que ahorita vimos el área gustativa en esta región, ¿cierto? El área 43. Entonces tiene la relación, tiene la lógica. Entonces vamos a tener un homúnculo sensitivo y un homúnculo motor. Y eso como tal es lo que nos determina a nosotros los movimientos, o que muchas veces lo que nos determina es un paciente con un tumor cerebral, probablemente va a tener con defectos, va a quedar con defectos en el habla o defectos en mover un brazo. Eso determina mucho esto. O también lo que son los infartos cerebrales, las isquemias, también nos determina este homúnculo cerebral, ¿sí? Sería muy diferente, por ejemplo, una isquemia o un infarto de una arteria cerebral media que va por la cisura de Silvio, que generalmente nos va a irrigar esta región. Entonces el paciente probablemente va a tener una disartria, va a tener una parálisis facial central, o pues como tal vamos a ver eso, y también vamos a tener una debilidad en un brazo o en la mano. Y básicamente, ¿esto qué es? Esto nos está formando la escala de Cincinnati, ¿sí? Del SB. Esto porque generalmente lo más común es que sea la arteria cerebral media. Pero ¿qué pasa si vemos un infarto de una arteria cerebral anterior que solamente va por esta región y que sea algo específico? Probablemente el paciente no nos va a llegar con disartria, ni debilidad en la cara, ni monoplegia o monoparesia, sino que probablemente nos va a llegar es con una deficiencia en uno de los miembros inferiores, una monoparesia. Entonces, muchas veces por eso es que no es como decir todo SB tiene la misma presentación clínica. El SB realmente tiene una presentación clínica muy amplia dependiendo del vaso que está afectado, ¿cierto? Esta imagen simplemente es para mostrarles esta región. Estaríamos en esta región que les estoy aquí arriba, sería tercer ventrículo. Aquí estaríamos en la región hipotalámica, donde le muestro, y más abajito de esa región hipotalámica, por aquí por el infundibulum, llegamos a lo que es la glándula la pituitaria, la glándula hipófisis, ¿cierto? Entonces la hipófisis, recuerden que tiene dos orígenes embriológicos. La hipófisis posterior, el origen embriológico es ectodérmico, hace parte del sistema nervioso como tal, pero la adenohipófisis o hipófisis anterior hace parte más que todo, es como una estructura glandular, más que todo del mesodermo, ¿sí? Entonces vienes más bien desde abajo esta evolución embriológica. De recordar, simplemente lo que ustedes tienen que saber es, o una forma de aprenderse bien lo que es la hipófisis, es aprenderse en cuáles son los neurotransmisores o cuáles son las hormonas que se producen en la neurohipófisis. ¿Quién me responde cuáles son los neurotransmisores que se producen en la neurohipófisis? La oxitocina y la antidiurética. Exacto. Entonces, uno se sabe que, listo, la oxitocina y la antidiurética, esas dos se producen más que todo en la neurohipófisis. Por lo tanto, las demás, todo lo que es hormona de crecimiento, la tirotropina, lo que es la corticotropina, la LH, la FSH, la prolactina, todo el resto se producen en la neurohipófisis anterior. Y que generalmente cuando encontramos esos adenomas hipofisiarios, lo vamos a encontrar es originarios de esta adenohipófisis, ¿cierto? ¿Qué otra cosa es importante de esto? Que esto donde está la hipófisis va a ser la silla turca. Y esa silla turca está en relación con este, que es el seno esfenoidal. Por lo tanto, un adenoma hipofisiario, por un lado, me podría romper este seno e invadirme el seno. Pero ¿qué otra cosa podría hacer? Crecer hacia arriba. ¿Y qué hay hacia arriba de esto? El quiasma óptico. Por lo tanto, eso es
por eso es que ustedes siempre tienen que correrle o pensar en algo parecido cuando se les presenta una paciente con cefalea, con signos de bandera roja y que esté perdiendo en la campimetría, piensen que probablemente hay un tumor a este nivel y probablemente podría ser un adenoma hipoficiario. Entonces, simplemente por la relación de las estructuras, ustedes ya pueden hacer un diagnóstico diferencial. Por eso es importante saber algo de neuroanato. En esta imagen lo que les vengo a mostrar simplemente es el tronco encefálico desde una manera un poquito más amplia. Entonces aquí vamos a encontrar una vista anterior del tronco encefálico. Esta parte superior va a ser el mesencéfalo, aquí la protuberancia y por último el bulbo raquídeo. ¿Qué les quiero mostrar de esto? Entonces, pues lo primero que les quiero mostrar de ahí es una regla, una especie de mnemotecnia que hay para aprendérselo de los pares craneales. Entonces, nosotros sabemos que quitando el par cero vamos a tener 12 pares craneales, ¿cierto? Que generalmente esos 12 pares craneales, 10 se originan en el tronco encefálico. Entonces vamos a hacer la regla del 4. Significa que si tenemos 12 pares craneales, los 4 son de por acá arriba, del mesencéfalo, los siguientes 4 son de la protuberancia y los últimos 4 del bulbo raquídeo, ¿sí? Imagínenselo así. ¿Qué significa eso? Que aquí en el mesencéfalo quitemos lo que es nervio olfatorio y nervio óptico. Esos dos nervios resulta que no son realmente nervios. ¿Por qué no son nervios? Porque ellos carecen de epineuro, endoneuro, ¿sí? Ellos no tienen eso. Ellos lo que son más bien son giros cerebrales. Ellos son extensiones directas del parénquima cerebral. Entonces ellos están envueltos en meninges, ¿sí? Por lo tanto, primer y segundo par no hacen parte del mesencéfalo. Pero ya después encontramos tercer y cuarto par, o sea, el oculomotor y el troclear. Esos dos pares sí sí se van a originar, van a tener su origen aparente, tanto real, a nivel del mesencéfalo. Entonces encontramos este primero, que lo encontramos aquí en esta fosa interpeduncular, ¿sí? Los pedúnculos cerebrales son estos, la fosa interpeduncular sale el nervio oculomotor, ¿cierto? Nervio oculomotor. Después vamos a tener un origen aparente del nervio patético, nervio troclear, que él viene desde posterior, él viene desde atrás del mesencéfalo y gira hacia adelante, sale por delante y es el nervio troclear, ¿cierto? ¿Quién se acuerda cuál es el músculo que inerva el nervio troclear? ¿Cómo se llama ese músculo? Que inerva el nervio troclear, porque es importante. ¿Alguien sabe? Eh, no recuerdo si es el músculo oblicuo superior o si es el músculo recto externo. Ajá, listo. Entonces, cuando hablamos de oculomotor, entonces oculomotor tiene una inervación parasimpática y una como tal inervación motora, ¿cierto? Motora somática. Entonces, el nervio oculomotor inerva todos los rectos, el recto superior, medio y el recto superior, inferior y medial, a excepción del recto lateral. Ese no lo inerva el tercer par. Ese va a ser inervado por el sexto. Y vamos a tener los oblicuos, oblicuo superior y oblicuo inferior. El oblicuo inferior es inervado por el tercer par. El oblicuo superior es inervado por el cuarto par o el troclear, ¿listo? Entonces ese va a ser inervado por el oblicuo superior. Entonces, vamos, bueno, tenemos tercer y cuarto par. Vamos al quinto par. El quinto par va a ser el trigémino. Entonces recordemos que ya los primeros 4 fueron del mesencéfalo. Entonces quinto, sexto, séptimo y octavo van a ser de la protuberancia. Entonces aquí encontramos como tal el nervio trigémino, ¿sí? El origen aparente del nervio trigémino va a ser aquí a nivel del puente cerebral, de la protuberancia, pero recordemos que el nervio trigémino tiene núcleo mesencefálico, tiene un núcleo principal o núcleo pontino y también van a tener unos núcleos espinales o núcleo a nivel del bulbo raquídeo. Sin embargo, digamos que hace parte de la protuberancia, ¿cierto? Entonces el nervio trigémino, lo vemos acá. Después vamos a tener 6, 7 y 8. Entonces 6 va a ser este más medial, va a ser el nervio abducens. Recuerden que también su origen va a ser a nivel de la protuberancia. El nervio facial, que también su origen real va a ser a nivel de la protuberancia. Y por último, el oculomotor. ¿Quién me dice por qué si estoy hablando de nervio oculomotor, por qué se ven dos nervios? ¿Por qué se ven dos nervios en vez de uno cuando hablamos del oculomotor, del vestíbulo coclear? Qué pena. ¿O cuál sería ahí, cuál sería cuál nervio? Entre estos dos últimos que le muestro acá.
que ahí se supone que es el vestíbulo coclear. ¿No? Bueno, entonces básicamente en esta parte estamos hablando de vestíbulo coclear porque vamos a tener el nervio vestibular y el nervio coclear. Esos dos nervios me van a formar como tal el que conocemos como vestíbulo coclear, ¿cierto? Entonces recordemos que esta va a ser el surco bulbopontino. A nivel del surco bulbopontino es que ahí están los orígenes aparentes de estos nervios que ya les dije. Pero recuerden que el origen real va a estar ahí dentro de la protuberancia. Después vamos a tener el bulbo raquídeo, ¿sí? Entonces ya dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, entonces vamos a ver 9, 10, 11 y 12. Entonces vamos a tener aquí el glosofaringio, el vago, el accesorio que se va hacia abajo y por último el hipogloso que es el de la lengua, ¿cierto? Entonces básicamente esos van a ser los orígenes. A nivel del surco preolivar vamos a tener el hipogloso y en el surco retroolivar vamos a tener ya los otros tres. Bueno, ahora, ¿esto por qué es importante? Porque si usted le llega a un paciente que tenga por ahí de pronto una debilidad en la lengua, una parálisis en la lengua, que tenga también aparte de eso una disfagia o que le duele al tragar o como que se atora cuando traga, y aparte de eso, usted le ve que tiene como una debilidad en el ECO, en el esternocleidomastoideo. Usted probablemente tiene los elementos clínicos para decir, ese paciente tiene una afectación a nivel del bulbo, tiene un síndrome vulvar, hay que mirar exactamente qué pasa. Si aparte de eso el paciente tiene por ahí una hemiplegia contralateral, probablemente usted podría estar pensando en que hay un infarto y que probablemente está configurando un síndrome vulvar lateral, ¿sí? O un síndrome vulvar medial. Entonces, es importante que ustedes sepan. Si, por ejemplo, ustedes le dicen al paciente que no, que tiene una parálisis facial, que aparte de eso tiene problemas en la salivación, una parálisis del sexto par, podría usted buscar a nivel periférico, pero probablemente también se podría explicar por un infarto a nivel pontino, ¿sí? Entonces, dependiendo de la localización, ustedes saben cuáles son los nervios que están afectados, ¿listo? Esta imagen sería simplemente para recordarlo del cerebelo. Entonces vamos a tener el cerebelo que vamos a tener un lóbulo anterior y posterior, vamos a tener el vérmix, ¿sí? El vérmix que es importante, el lóbulo floculonodular, que es este que está acá, y generalmente el cerebelo se ha dividido, por decirlo así, en tres ancestros filogenéticos, que va a ser el arquicerebelo, el palocerebelo y el neocerebelo. Entonces, cuando hablamos del arquicerebelo, ese arquicerebelo más antiguo tiene que ver más que todo con el mantenimiento del equilibrio, con el control del movimiento de los ojos, es como tal el que nos ayuda a la coordinación, él tiene información aferente y eferente proveniente de los núcleos vestibulares, por lo tanto nos ayuda mucho a esa cuestión de la postura, ¿cierto? Ya después de eso llegó el espinocerebelo, ¿sí? También llamado palocerebelo. Entonces, este lo que se encarga más que todo es del control postural, el control un poquito del tono muscular, ¿sí? El control como tal de los movimientos que sean un poquito más precisos, eso lo hace junto con los ganglios basales, con ciertos grupos neuronales a nivel central, pero entonces recordar que eso también ayuda a eso. Y por último, el corticocerebelo, neocerebelo, que tiene un poquito más que ver también. Aquí habla de memoria procedimental y también de la actividad voluntaria, pero se ha encontrado que también tiene mucho que ver con lo que es la cognición y las emociones. También se encuentra ese neurocerebelo, porque se han visto muchos pacientes que tienen daños a nivel cerebeloso y a causa de eso desarrollan depresión o irregulaciones emocionales también importantes. Ya después vamos a encontrar esto, que son los ventrículos como tal. Ya les había mostrado los ventrículos laterales. De lo que tienen que recordar de esto, de los ventrículos laterales son los cuernos. Vamos a tener unos cuernos frontales, unos cuernos temporales y unos cuernos occipitales, ¿sí? Esos cuernos son importantes porque cuando veamos hidrocefalia, los cuernos los vigilamos muchos para ver la evolución de la hidrocefalia o inclusive para diagnosticar la hidrocefalia. Por ejemplo, un balonamiento de los cuernos frontales nos estaría hablando probablemente de una hidrocefalia o un crecimiento de más de 2 milímetros de estos cuernos temporales, nos está hablando de hidrocefalia, ¿cierto? La migración transependimaria, esto lo vamos a ver después, pero entonces es importante tener en cuenta esos cuernos ventriculares, ¿listo? Cuando hablamos de la irrigación cerebral, vamos a ver que la irrigación cerebral básicamente va a ser dos tipos de irrigación grande. Ustedes siempre van a escuchar de que hay una irrigación anterior, una irrigación arterial anterior y una circulación posterior. Básicamente ustedes siempre escuchan eso, circulación anterior y circulación posterior. La circulación anterior va a ser dada principalmente gracias a la arteria carótida interna, ¿sí? Recordemos que esta es rama de la primitiva, que por último va a terminar siendo rama del callado aórtico, ¿cierto? O el tronco innominado.
Y vamos a tener en nivel de la circulación posterior las arterias vertebrales. ¿Quién se acuerda cuál es el origen de las arterias vertebrales? ¿De dónde vienen esas arterias vertebrales? De la subclavia. Eso, Galo, súper, de la subclavia. Entonces las arterias vertebrales son ramas de la subclavia, suben por encima, suben por los foramentos transversos de la vértebra de C6 a C3, después hace un giro por posterior y lateral a los procesos laterales de C2, o sea, del axis, y ya después va a terminar entrando el foramen magno, ¿cierto? Para formar la arteria basilar, que esa ya la que vamos a ver un poquito mejor ahorita. Entonces, ¿por qué es importante esto? Cuando estamos hablando principalmente de la circulación anterior, por ejemplo, en este caso, ella nos da, por decirlo así, la mayor cantidad de volumen sí, como de área de irrigación en el cerebro. Entonces, aquí encontramos en este color gris como más clarito, por decirlo así, la arteria cerebral media. Entonces, vemos las estructuras que son irrigadas por esa arteria cerebral media de manera grande. Por lo tanto, ustedes saben que un infarto en la arteria cerebral media me va como tal comprometer el parénquima, pero también me va a comprometer ciertos núcleos importantes, los globos pálidos, ¿sí? Por ejemplo, también el caudado. Pero vemos que en esta circulación anterior va a estar más relacionado a la circulación anterior, o sea, la arteria cerebral anterior va a estar más relacionada de pronto con el tálamo, ¿sí? Entonces, esta es una inferencia importante que más o menos debemos tener en cuenta de acuerdo a la irrigación. Y esta imagen que vamos a ver aquí es el polígono de Willis, ¿sí? La vía de circulación cerebral más importante. Entonces, en el polígono de Willis básicamente confluye esa circulación anterior y esa posterior. Entonces, vamos a ir más o menos de posterior hacia anterior. Entonces, lo primero es que vamos a encontrar estas que van a ser las arterias vertebrales, ¿sí? Las arterias vertebrales que ya se las nombré, ya dijimos rama de dónde son. Esas arterias vertebrales van a formar la arteria pontina, digo, la arteria basilar, ¿cierto? Pero hay algo que tienen que recordar muy importante. De esas arterias vertebrales va a salir esta arteria que se llama la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior. De la arteria cerebelosa posterior inferior va a ser rama de las arterias vertebrales. Esa arteria cerebelosa posterior inferior va a irrigar la parte posterior e inferior del cerebelo, pero también es muy importante que va a irrigar el bulbo raquídeo, ¿sí? O sea, es el lugar donde están los últimos 4 pares craneales. ¿Eso por qué es importante? Porque si una persona me le da un infarto en esa pica, la persona que va a tener ataxia por la disfunción cerebelosa, ¿cierto? Pero también va a tener probablemente una disartria o una disfagia muy clara. Aparte de eso, va a tener probablemente parálisis de la lengua y tal vez también una hemiplegia o una hemiparesia contralateral. Y eso como tal es lo que nos confirma el síndrome de Wallenberg, el síndrome vulvar lateral, la oclusión de la pica. Entonces, esto en un primer momento, y por eso es que es una arteria muy importante. Ya después, cuando llegamos a nivel de la arteria basilar, vamos a encontrar esta. Si hay una pica, entonces hay una anterior. Esta es la cerebrosa posterior inferior, esta es la cerebrosa anteroinferior. Por lo tanto, esta la llamamos la AICA, arteria cerebrosa anteroinferior. Entonces, va a ser la primera así rama importante de esa basilar. Después vamos a tener esta, que son las arterias laberínticas. Las arterias laberínticas son importantes porque van por el conducto auditivo interno y van a irrigar esas estructuras del conducto auditivo interno. Vamos a ver estas arterias pontinas o pónticas como tal penetrantes. Después vamos a ver esta, la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Tenemos las anteroinferiores y esta la arteria cerebelosa superior. Y por último, la arteria cerebral posterior, que es esta importante, ¿sí? Entonces vemos la arteria cerebral posterior. Después, esto ya como tal es el polígono de Willis. El polígono de Willis está compuesto de 6 arterias, que son la arteria cerebelosa, la arteria cerebral posterior, la arteria comunicante posterior, la arteria carótida interna, la arteria cerebral media, ¿sí? La arteria cerebral anterior y por último la arteria comunicante anterior. Esas 6 estructuras son las que van a formar el polígono de Willis. Entonces, esto era circulación posterior. En cuanto a la circulación anterior, entonces, como ya les dije, va a ser principalmente por la carótida interna. Aquí vemos que hay una de sus primeras ramas, que la oftálmica. Y pues aquí después de la oftálmica vamos a ver que se da la división, arteria cerebral anterior, media, y también vamos a ver que ahí sale la coroidea anterior, que también es una arteria muy importante, que va profunda. Entonces, eso sería en cuanto al polígono de Willis, y pues ahí vemos una angioresonancia donde se ve un poquito también la marcación de como tal de esa circulación, ¿sí? Y ese polígono de Willis más a nivel superior, ¿cierto? Después vamos a encontrar algo de la irrigación de la médula. Entonces, en la irrigación de la médula vamos a ver que vamos a tener una arteria medular, una arteria espinal anterior y 2 arterias espinales posteriores.
son ramas de las arterias vertebrales. Entonces, en un primer momento, esas arterias vertebrales me van a dar esas arterias espinales, pero resulta que son arterias muy delgadas y son arterias que no pueden ir desde la región occipital hasta la región lumbar. Por lo tanto, a nivel de la aorta, como tal, la aorta torácica y abdominal, ella va dando ramas que van recurrentes y terminan llegando también a irrigar la médula espinal, ¿sí? Entonces, como por decirlo así, dependiendo de los niveles torácicos, la aorta va dando las ramas para unirse y para completar la irrigación de la médula. Pero que es importante que tengan en cuenta que en términos generales la médula espinal tiene una irrigación muy pobre, es una irrigación muy delicada, ¿sí? Por lo tanto, fácilmente una persona con un trauma, una persona con cualquier, inclusive una cirugía, un infarto, se puede generar fácilmente un infarto medular, ¿sí? Entonces es algo que es importante, una irrigación pobre. En esta parte vamos a ver un poquito sobre lo que son los senos. Entonces, vamos a ver parte, estamos viendo en términos generales lo que es la circulación cerebral, ¿cierto? Ya vimos circulación anterior, posterior, polígono de Willis. Entonces, vamos a ver ahora los senos. Entonces, los senos van a ser estructuras venosas principalmente, por ahí discurre sangre venosa, sangre hipoxigenada, van a ser estructuras que no están tanto envueltas de endotelio, sino que más bien están envueltas gracias a las meninges, son las que conforman sus paredes, hablando por ejemplo del seno longitudinal superior, ¿sí? Este va a ser el seno más importante, va por toda la línea media, desde frontal hasta occipital. Por último, este seno longitudinal superior me termine confluyendo aquí en este punto, la confluencia de los senos, también llamado la tórcula de Erófilo. En esa tórcula de Erófilo vamos a encontrar que se llama confluencia de los senos porque confluyó, de ahí salen tanto el seno longitudinal superior, los senos transversos, ¿sí? Vamos a encontrar los senos transversos y también vamos a encontrar lo que es el seno occipital, que es este que estamos viendo acá. Entonces ahí tenemos ya esta confluencia y los senos, ¿sí? Otra que es importante va a ser ese seno recto, que también va a llegar como tal a este punto. Y aquí, de la confluencia de los senos, vamos a encontrar que después de esto se van los senos transversos, después de los senos transversos siguen los senos sigmoides, ¿sí? Y por último, después del sigmoide, va a llegar a la vena yugular interna. ¿Qué significa eso? Que toda esa irrigación sanguínea que nosotros le llamamos al cerebro por medio de la carótida y las vertebrales, termina por último drenándose por los senos para llegar a la vena yugular interna, ¿sí? Entonces la vena yugular interna es importante. Encontramos aquí también los senos petrosos superior e inferior que comunican el seno cavernoso con el seno sigmoide, ¿sí? Que es la otra comunicación importante. Ya les hablé del seno occipital y el seno recto, ¿sí? Y pues si hay un seno longitudinal superior, hay un seno longitudinal inferior, que es lo otro importante. Entonces, básicamente, ¿qué llevamos hasta acá? Para unir un poquito todo. Nosotros encontramos que vamos a tener una circulación arterial que va a ser dada por la circulación anterior y posterior, pero esa circulación arterial va en un punto más profundo a generar los plexos coroideos, o van a haber arteriolas que forman esos plexos coroideos. Y en los plexos coroideos hay unas bombas específicas que vamos a ver más adelante, que van a hacer un ultrafiltrado de ese plasma, ¿sí? Junto con unos electrolitos específicos, sodio, potasio, cloro, bicarbonato principalmente. Eso ingresa al líquido, eso forma el líquido cefalorraquídeo, ¿cierto? Y ese líquido cefalorraquídeo discurre, como ya les dije ahorita, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, acueducto de Silvio, forámenes de Luschka-Mayendi, ¿sí? Por último, el espacio subaracnoideo, y las granulaciones aracnoideas hacen ese transporte contrario a los plexos coroideos, entonces van a mandar ese líquido cefalorraquídeo hacia el seno longitudinal superior, para que por último esa circulación de todos esos senos termine confluyendo a la vena yugular interna. Y ese es como el ciclo completo, por decirlo así, de la circulación cerebral que debemos saber. En esta imagen pues se ve bien un poquito lo que es la hoz o la falz cerebri, la hoz del cerebro, ¿sí? Las meninges, la obra madre, y aquí parte lo que es el tentorio, la tienda del cerebelo, que no se ve muy bien ahí, pero es por donde va el seno transverso, ¿cierto? Esto sería otra más, esto sería una resonancia ante dos, donde se ve como tal la circulación que ya les acabo de decir. Esto sería simplemente para que vean pues la yugular interna y cómo todo confluye a esta última que es la vena yugular interna, ¿cierto?
Y aquí pues ustedes ven mejor, una imagen un poquito mejor, más didáctica de lo que es la tienda o el tentorio del cerebelo, junto con la hoz del cerebro, el seno longitudinal superior y el seno longitudinal inferior. Muchas veces ustedes van a escuchar que el paciente tiene un tumor infratentorial o que tiene un tumor supratentorial o una lesión supratentorial o infratentorial. Eso siempre se determina, es por esto, por el tentorio del cerebro, ¿sí? Por la tienda del cerebelo. Generalmente, no siempre, pero generalmente cuando estamos hablando de tumores infratentoriales, es como una especie de sinónimo de que estuviéramos hablando de tumores de fosa posterior. El tentorio y el cerebro están muy relacionados con la fosa posterior, ¿listo? Que es lo otro importante. En cuanto a la médula, pues básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es tanto los tractos o los cordones, la información que llevan, ¿cierto? Vamos a tener esta parte posterior donde va a estar el fascículo de Gracilis y coneatus, ¿sí? Que es donde va a ir toda la información propioceptiva, vibración y tacto profundo. Entonces, siempre cuando hablamos de unas lesiones, una de las diferenciaciones que tenemos que ver es cómo el paciente está en su sensibilidad propioceptiva, táctil y de vibración, ¿cierto? Táctil profundo y vibración. Resulta, para que de pronto me participen, resulta que hay un viejito, les voy a poner un caso clínico, ¿sí? Es un viejito de 65 años que tuvo una cirugía de abdomen, ¿sí? Una gastrectomía por un adenocarcinoma gástrico. El viejito llegó con ese antecedente a la consulta de ustedes y llegó básicamente porque la esposa le está diciendo, doctor, lo que pasa es que el viejito últimamente camina con las piernas muy abiertas, se ha caído 3 veces y no sabemos qué hacer. El viejito se cae, o sea, como que un momento pierde el equilibrio y se cae. Y aparte de eso, yo veo que está como caminando más despacio y como caminando con una base de sustentación más amplia, por decirlo así. Cuando ustedes piensan en eso y dicen, bueno, este paciente tiene de pronto, probablemente va a tener un problema de los cordones posteriores de la deformación propioceptiva, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿quién me dice cómo se llama ese síndrome? ¿O qué es lo que le pasa al paciente? Con todo lo que les dije, ¿cuál es el síndrome que tiene el paciente? ¿Cuál es la enfermedad, la etiología? Un TAVES. Podría ser un TAVES, digamos que una neurosífilis o de una infección aguda, es verdad, pero hay otro diagnóstico, tiene relación con el antecedente que les dije. Vitamina B12, ¿no? Exacto, El paciente tiene incontinencia urinaria. no, solamente afectación de cordones posteriores. Una deficiencia de vitamina ¿Cuál, B12. cuál era el antecedente? Es que se escucha entrecortado, no alcanzo a escuchar. El paciente tuvo un adenocarcinoma gástrico, le hicieron una gastrectomía, digamos que hace 10 años le hicieron tiene un antecedente de gastrectomía. El paciente desarrolló una deficiencia de vitamina B12 a causa de la gastrectomía. No tenía factor intrínseco, no se estaba absorbiendo, entonces el paciente contrajo una enfermedad, un síndrome que se llama degeneración combinada subaguda. Ese es el nombre de la deficiencia de vitamina B12, la degeneración combinada subaguda. Y básicamente es un paciente así, entonces todo viejito, que tenga caídas, que tenga cambios en la marcha, que use bastón, cualquier cosa de esas, mándenle vitamina B2 y más si tiene un antecedente de gastrectomía, ¿sí? o si tiene desnutrición. Generalmente está asociado a desnutrición o a cirugías gástricas, ¿cierto? Entonces tenerla en cuenta ahí. Por eso es importante los cordones posteriores. Ya cuando vemos aquí a nivel lateral, vamos a encontrar en la parte motora lo importante, grande, en la parte clínica, el tracto córtico-espinal lateral. El tracto córtico-espinal lateral que es contralateral al hemisferio cerebral porque se decusa en la decusación de las pirámides allá a nivel superior cerca del bulbo raquídeo, ¿cierto? Entonces el tracto córtico-espinal lateral. Y también vamos a tener el tracto espinotalámico lateral, ¿sí? El espinotalámico lateral que tiene mucho que ver con lo que es la información de la termoalgesia, ¿cierto? La termoalgesia. Y el tracto epicrítico, ¿cierto? Tiene mucho que ver con este tracto espinotalámico lateral. Entonces ya con eso ustedes tienen como unos, digamos que unas herramientas grandes para determinar, el paciente tiene problemas en la propiocepción, tiene problemas en la motricidad, tiene problemas en la termoalgesia, y ya con eso pueden enfocar de pronto cuáles son los síndromes medulares, que esto lo van a ver mucho más a profundidad cuando vean los síndromes medulares en trauma raquimedular con el doctor Julián, ¿cierto? Básicamente, pues yo creo que podríamos dejar aquí porque ya 1 hora van a tener clase ahorita con el doctor Julián. Ya después les quedo viendo lo que es un poquito del tálamo, listo. Pero yo creo que hasta aquí podríamos quedar hoy. El miércoles vamos a revisar biomecánica de la columna, listo, para que vayan por ahí revisando. Se llama biomecánica de la columna, lo vamos a revisar el miércoles. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Algún comentario? Si no, Antonio, muchas gracias, ¿no? dime, Salo. Muchas gracias, fue muy buena la revisión. Listo, Salo. Sí, igual ahí, pues obviamente en una revisión uno puede revisar toda la neuroanatomía, pero la idea es como un abrebocas para la rotación, ¿cierto? Entonces, ojalá les sirva de algo y ya, y que estén muy bien, muchachos, que estudien mucho. Ahí cualquier cosa me escriben y yo les colaboro con mucho gusto. Listo. Listo. Gracias. Hasta luego, muchachos, que estén bien. Muchachos, ¿a qué horas tienen revisión de tema con Julián? Es ya. Ya, Doc. ¿Por este mismo link? ¿Sí o qué? ¿O qué van a hacer? Sí. Pero es que Antonio estaba grabando esta clase y no la iba a enviar, entonces no sé si... Ah, pues que la deje grabar. Sí.